Recibimos ahora a Alejandro Braña, corredor inmobiliario. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, gracias por sumarte. Hola Liliana, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, las expensas han sido una pesadilla en el 2024 y lo seguirán siendo. ¿Cómo lo estás viendo, Alejandro? Esperemos que no. Te escuchaba ayer recién entrevistar al doctor Aguad que sobre este mismo tema y realmente sí, de la misma forma que entre el 2021 y el 2023 el tema era los alquileres por un tema de que no había oferta, que había prácticamente oferta nula por el tema de la ley de alquileres y eso por suerte quedó resuelto con la derogación el año pasado, en 2024. Ahora pasó a ser un claro tema de preocupación para propietarios y para inquilinos también que tienen el doble pago de expensas más el alquiler. Hoy nos encontramos con la expensa, Liliana, históricamente era un 15 o 20% como mucho del valor de un alquiler y hoy en muchos casos llega y hasta supera el 50%. Eso se da porque han subido exponencialmente los valores de las expensas y además han bajado los valores de los alquileres en relación a la inflación. Este año se termina cerrando, la información que salió justamente esta semana es que las expensas prácticamente se ajustaron acá en la Ciudad de Buenos Aires casi el 170%, sí, cuando la inflación anual se va a estar cerrando en torno al 118, menos por debajo del 120, o sea, 50 puntos o un poco más por encima de la inflación, el aumento de las expensas. Y tenemos del otro lado el tema de los alquileres que se han ajustado prácticamente un 50% por debajo de la inflación, o sea, dos panoramas completamente distintos. Claro. Entonces realmente sí, ya hace muchos años que nos pasa a nosotros las inmobiliarias que los inquilinos cuando vienen buscando una propiedad, una de las primeras preguntas es cuánto paga despensas y cómo viene siendo el comportamiento en los últimos meses y eso. Digamos que con lo que hablábamos recién de la falta de oferta de alquileres, eso quedó medio invisibilizado en los últimos años porque la gente pobre encontraba un alquiler y se metía y no se fijaba tanto el tema expensas. Sí. Pero ahora como la oferta de los alquileres se triplicó, digamos que dejó de ser una preocupación el tema ese de que no hay alquileres y ahora sí complica mucho las expensas porque es un gasto mensual que hay que pagar igual que el alquiler todos los meses. Sí, Alejandro, ¿y qué pasa con la morosidad? Era un tema que también tocábamos con el doctor, que hay gente que lo puede pagar. ¿Cómo estás viendo vos también en los movimientos? Y la morosidad se ha prácticamente, Liliana, triplicado casi. O sea, era normal una morosidad de no mucho más del 10, 15% y hoy hablamos de un 35% como algo normal. Hay bastante complicación en los edificios en general porque encima los que cumplen y pueden pagar terminan pagando de más por los que no pagan porque los gastos del edificio se siguen originando. No es que yo digo bajo la palanca de esto y este gasto no lo tengo más. La luz hay que seguirlo pagando, el agua también, él o los encargados que haya también. Entonces, lamentablemente, y bueno, han pasado muy a segundo y a tercer plano el tema de lo que es mantenimiento de los edificios, prácticamente hoy no existe, y las reparaciones, los administradores van eligiendo las reparaciones urgentes lo que pueden hacer, porque si además de que la gente no paga, tienen que poner expensas extraordinarias, como suele pasar, para juntar dinero porque no hay en caja, para hacer frente a eso, se vuelve todo como un desmadre, por así decirlo, que no logran controlar las cuentas del consorcio. Claro, y bueno, eso acá a la larga está el rol también del buen administrador, ¿no, Alejandro? Que va a ser importante el rol de la administración. Sin duda. Lo que pasa es que tampoco uno le puede pedir magia ni claro, que haga malabares cuando la situación en general, cuando vos tenés de cada 10 propietarios, 4 o 5 que no te pagan, y bueno, es complicado porque ya eso es un tema judicial que también tiene su demora y no soluciona en forma inmediata el tema de la falta de recursos. Y cuando hablamos de un 168, 170% de aumento en las expensas, eso hablamos promedio. Yo, por ejemplo, tengo algunos casos que he visto hoy, Parque Patricios, Caballito, Recoleta, que he visto departamentos que yo tengo los valores de expensas de hace un año atrás y los de ahora, y estamos hablando de aumentos del 200%, 195, 210. O sea, no quiere decir que ese valor de 170% es fijo para todos de aumento. Al contrario, hay edificios que han aumentado más aún. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Al contrario, buen fin de semana, gracias por el espacio. Buen fin de semana para vos también. Alejandro estaba pasando con nosotros, Alejandro Braña, corredor inmobiliario en